Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente aquí a través de la página de Saguiel Cantar en Vivo. Somos Luz. Te recuerdo que yo soy Esme Rebeles y pues estás viendo el programa La Palabra que Transforma. Te invito a que compartas la página, compartas el programa, le des like, etcétera. Perdón, por ahí tuve una notificación. Este, bueno, pues hoy quiero hablarte de aprendiendo a vivir en gozo. La semana pasada estuvimos viendo, entendiendo la felicidad y pude explicar ahí para los que pudieron ver el tema. Expliqué lo que es la felicidad y hay una gran diferencia entre felicidad y gozo. Entonces vamos a comenzar. Voy a dar la definición de gozo y voy a dar la definición de felicidad. Dice, definición de gozo. Es la intensidad de los sentidos propios de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Y luego, felicidad. Bueno, esa es la definición que da el diccionario, ¿verdad? Felicidad es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Recordemos que la felicidad es algo momentáneo, pero el gozo es algo permanente. Un ejemplo sería, si a mí alguien viene y me regala 500 pesos, yo voy a sentir mucha felicidad de que me los regalen, ¿no? Pero cuando esos 500 pesos se me acaben, se van a ir junto con la felicidad, ¿verdad? Pero cuando hay gozo, el gozo es permanente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos paz en medio de cualquier circunstancia. Tenemos gozo, no importando lo que estamos viviendo. El gozo es permanente y la felicidad se va inmediatamente cuando se va lo que nos causó esa felicidad. Entonces, como ya sabemos, el gozo es parte del Espíritu Santo. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19 dice, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el gozo es lo que el hombre siempre va a estar anhelando y lo que busca, y lo busca. Ahora, recordemos que tanto la felicidad como el gozo lo queremos, pero lo buscamos de una manera incorrecta, lo buscamos de una manera donde no está, lo buscamos de una manera donde no edifica. Entonces el gozo lo vamos a encontrar cuando hallamos a Dios. En cuanto nosotros encontramos a Dios, tenemos una relación con Él, entonces encontramos el gozo. La palabra de Dios nos dice que el gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra verdadera fortaleza. El gozo verdadero es la misma presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu y somos fortalecidos en Él. Entonces, el verdadero gozo está en nosotros y en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Ahora, gozo y fortaleza son dos conceptos que van de la mano. Mucho gusto, ¿verdad? Van juntos. Uno no puede alejarse del uno del otro. Dios quiere que estemos gozosos, pero también estemos fortalecidos en Él. Al nosotros estar fortalecidos en el Señor en algunas circunstancias o muchas circunstancias difíciles, al estar fortalecidos, entonces vamos a encontrar y vamos a tener el gozo. Ahora, esto no debe de confundirnos con la alegría o la felicidad que ya vimos en el tema pasado, porque la alegría o la felicidad, como lo vuelvo a repetir y lo dije hace un momento, es una emoción pasajera y es motivada por las circunstancias. La felicidad va a venir basada en las circunstancias, en cambio el gozo va a venir a través de que nosotros estamos en Cristo Jesús y somos fortalecidos en Él. Entonces el gozo del Señor no es una emoción, el gozo no va y viene, este es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto hace que podamos tener la fortaleza que nos habla su palabra del Señor en nuestras vidas, aún en las circunstancias más difíciles. Ahora, no se puede tener el verdadero gozo del Espíritu sin experimentar la fortaleza. Como lo dije, la fortaleza y el gozo vienen de la mano. El gozo del Señor es la prueba de la presencia y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces esto es indispensable para que nosotros podamos vencer en nuestra vida cotidiana. Vivir en el gozo del Señor es un asunto de fe. Todo lo que nosotros respecto al Señor,
todo es un asunto de fe. Nosotros no podemos lograr nada si no tenemos fe. Todos los dones y toda la gracia que proviene de lo alto se reciben a través de este mismo conducto que es la fe. Ahí en Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo recibimos por fe, todo lo bueno que viene de parte de Dios, todo el regalo, todas las dádivas, todo lo precioso viene a través de la fe. Vivir en el gozo del Señor es el buen regalo, es la buena dádiva que recibimos de nuestro Padre Celestial y es a través de la fe, vuelvo a repetir. Entonces, ante las dificultades de la vida, por la fe vamos a aprender a vivir en gozo, por la fe, este gozo va a ser siempre nuestra fortaleza y nuestra victoria. Por lo tanto, el tener también el gozo, acuérdense, es una elección. Yo decido vivir en gozo a pesar de las circunstancias que estoy viviendo. Y este gozo se obtiene, vuelvo a repetir, por la fe y en fe en las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra y que sus problemas y sus promesas, tienen un cumplimiento, por supuesto que sí. Entonces, vivir en el gozo del Señor también es un asunto de vivir una vida de alabanza, una vida de adoración. Y esta es la clave para experimentar el gozo del Señor y su fortaleza. ¿No te ha pasado que a lo mejor llegas a la iglesia sumamente cargado por una semana de trabajo o de problemas? Entonces tú levantas tus manos y empiezas a adorar al Señor. Y entonces ahí viene la fortaleza, viene el gozo en ese tiempo de alabanza. Entonces, cuando vivimos agradecidos con el Señor, como dice su palabra, dice: dad gracias a Dios en todo y por todo. Entonces estamos admitiendo y reconociendo el hecho de que nuestro Dios está en acción. Y a pesar de que a veces no pudiera parecerlo, a veces dijéramos: Dios no está haciendo nada, el Señor está tomando el control de todo y el Señor está en acción. Entonces, cuando vivimos en total agradecimiento, la paz de Dios inunda nuestros corazones por su espíritu, y de ellos entonces, de esos corazones de sus hijos, brotan alabanza y adoración al Señor. Cuando uno lleva vida así, déjame decirte que el enemigo pierde fuerza. Ahí en 1 Corintios, discúlpenme, estoy sumamente agitada. Discúlpenme si me ven de repente exhalando mucho e inhalando. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes? Estar firme es un paso de fe, porque significa que estamos confiando en el Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de los desiertos, el gozo del Señor y su fortaleza nos ayuda a ello y vamos a salir adelante. Voy ahí a más o menos, no a leer totalmente, 2 Samuel capítulo 6, versículo 12-17, cómo nos habla acerca de esta adoración que debemos dar. Pero en estos versículos le dan aviso al rey David diciéndole que Jehová ha bendecido la casa de Obed, porque recordemos que él fue, el arca de Dios fue a dar a la casa de Obed-edom. Y entonces él, al tenerla el arca, Dios lo empieza a bendecir. Entonces va David y lleva con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Entonces la traslada, y cuando la llevan, él sacrifica un buey, un carnero, y entonces David danzaba con todas sus fuerzas. Dice la palabra que él brincaba tanto que hasta las pompas se le veían. Entonces él danzaba con una alegría, con una fuerza, no le importaba hacer el ridículo, él estaba adorando y danzando y alabando a Dios. Entonces el pueblo iba junto con él en este río de júbilo, de sonido de trompeta. Y entonces cuando llega ahí a la ciudad de David, Mical, su esposa, lo ve. Y entonces lo menosprecia, siente vergüenza, porque dijo: ¿cómo el rey puede hacer eso, verdad? Entonces ya meten el arca, la acomodan en medio de la tienda, y entonces ahí empieza David a sacrificar holocaustos, a ofrecer ofrendas de paz delante de Dios. Entonces
Sabes, el gozo del Señor debe de ser manifiesto. Esta es la manera en que David estaba ofreciendo su gozo, su júbilo delante del Señor. Entonces, alguien ante la presencia del Señor no puede quedarse impávido, no puede quedarse quieto, no puede quedarse como que, ya llegó la presencia del Señor, chido. No, David danzaba con toda su fuerza delante de Dios. David y toda la casa de Israel sabían que la presencia de Dios estaba sobre el arca. Gozarse en la presencia del Señor, en la alabanza y en la adoración, en danza y en júbilo, es muchas veces un sacrificio porque es una afrenta a nuestra reputación personal, al que dirán. A veces ni siquiera queremos pasar a danzar al frente porque dicen, ay, es como qué vergüenza pasar y brincar. Pero debemos de hacer eso, debemos de humillarnos delante de Dios. Entonces, ahí vemos en Juan 15 que Jesús le está diciendo, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Sabes? Es muy importante que notemos estas palabras, en qué tiempo las dijo Jesús. No las dijo en un tiempo donde todo iba muy bien, las dijo en un tiempo muy difícil, porque en poco tiempo él iba a estar en el Getsemaní. Y tiempo después se vería frente a sus acusadores y iba a empezar a escuchar burlas, insultos, golpes, iba a recibir de aquellas personas quienes le menospreciaban y le odiaban. Y él estaba hablando de gozo. Dice, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo esté completo. Justo antes de las agonías de la cruz del Calvario, fue cuando Jesús les estaba hablando a sus discípulos de su gozo. Y es muy significativo que en las Escrituras, esta es la única ocasión en que Jesús habló de gozo. Y habló de gozo en un momento muy trascendental y muy difícil para él. Qué extraordinario ha de haber sido para el Señor permanecer ese gozo en unos momentos tan duros, y su deseo y provisión para nosotros, demostrarnos y hacernos entender que no importando las circunstancias, nosotros podríamos mantenernos en gozo. Entonces, esto es para cada creyente, esta palabra es para cada creyente, de que Jesús nos está diciendo, si yo puedo vivir en gozo en esos momentos tan difíciles que yo voy a comenzar, ustedes también. Entonces él dice que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Entonces el gozo debería ser la característica, el gozo de Jesús debería ser la característica predominante de la vida de todo cristiano. Entonces a veces estamos tristes, estamos sombríos, estamos abatidos, deprimidos, desanimados, andamos arrojando la cobija, pero deberíamos de estar llenos. ¿Cómo podríamos estar llenos del gozo en toda esta situación? Y su palabra nos dice que que nuestra vida debería de manifestar el gozo del Señor. No importando las circunstancias, nosotros debemos de manifestar el gozo del Señor. Entonces, debemos de manifestar gozo en la lectura de su palabra, gozo en la oración, gozo en las tribulaciones, gozo en el sufrimiento, gozo en el servicio, y aún deberíamos de manifestar gozo en el final del camino de nuestras vidas. Si pertenecemos al Señor, deberíamos estar siempre regocijándonos. Ahora, ¿qué es entonces el gozo con el que deberíamos vivir? Uno, el gozo con el que deberíamos de vivir es el gozo de Cristo. Vuelvo a repetir Juan 15, que es el versículo 11, que mi gozo esté en ustedes. Que mi gozo esté en ustedes. Esto significa la vida misma del Señor Jesús en el hombre y en la mujer. Es la vida de Jesús en nosotros para que su gozo esté en nosotros y nuestro gozo esté completo. Entonces, el gozo es el gozo de Cristo en la persona, y esto quiere decir que este gozo es profundo, no es superficial, no es como la felicidad, no es como la alegría pasajera. El gozo es profundo. El gozo es permanente, no se encuentra en nadie más sino en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a encontrar el gozo en absolutamente nadie más que en Cristo
Jesús. Él es nuestro gozo permanente. Y si lo tenemos a Él, entonces nosotros vamos a tener todo lo que necesitamos para poder tener el gozo. Y sabes, muchas veces, como lo dije en el programa pasado, podemos confundir el gozo con la alegría, pero la alegría es efímera. Entonces, también es plenitud de gozo. Dice que su gozo sea completo. Juan 15:11, estamos sobre ese versículo. Hay una gran diferencia entre gozo y plenitud de gozo. La vasija puede estar media llena o completamente llena. El deseo de nuestro Señor para nosotros es que experimentemos una plenitud de gozo constantemente. Quiere que tengamos un gozo permanente. Cuando está diciendo que mi gozo esté en ustedes, quiere decir que quiere un gozo permanente sobre nuestras vidas. Ahora, esto significa permanecer en Él y Él permanezca en nosotros. Y significa que su gozo siempre va a estar en nosotros, no importando las circunstancias ni las situaciones. Yo voy a tener gozo si estoy bien o estoy mal, si tengo abundancia de dinero o no lo tengo, si estoy padeciendo enfermedad o estoy sano. Yo voy a tener este gozo, esta plenitud de gozo y este gozo permanente en mí. Este gozo no es una experiencia intermitente, sino es permanente. Es un gozo que no se ve afectado por las situaciones. Entonces ahí en el capítulo de Juan, capítulo 16, versículo 22, el Señor le dice a sus discípulos, perdón, así que ahora ustedes tienen tristeza. En este momento ustedes están teniendo tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Estos primeros seguidores de Jesús habían de pasar por muchas pruebas. Prácticamente Jesús les estaba diciendo, van a pasar por pruebas, por tribulaciones, pero Él les dijo, nada va a poder arrebatarles su gozo. Nadie podrá robarles ese gozo. Yo se lo leí en otra versión que dice esa alegría. Entonces, el gozo de Cristo en nosotros no se ve afectado por las circunstancias eternas. Por eso en Juan 15:11 Jesús les está diciendo, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Como hemos visto, el Señor experimentó este gozo bajo la sombra de la cruz. Ahí en Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Parece claro que el Señor les estaba diciendo, no dejen su gozo. No dependan de ninguna cosa terrenal o temporal, sino que dependan de lo que permanece en el cielo. Dependan de mí, dependan de este gozo que yo les estoy mostrando, que yo les estoy enseñando. Y entonces, ahí en Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estando en grandes dificultades, imagínate en la cárcel. Aún en la cárcel ellos estaban llenos de gozo. ¿De quién? De Cristo Jesús. Y entonces por eso pudieron cantar alabanzas a medianoche. Porque no estaban llenos de las cosas del mundo, estaban llenos de Cristo Jesús. Lo llamativo y maravilloso es que el verdadero gozo no solo se ve afectado por las circunstancias adversas, sino que en realidad se ve aumentado en medio de las pruebas y tribulaciones. Si nosotros entendemos esto, nuestro gozo va a aumentar aún en medio de las tribulaciones y de las pruebas. Ahora, ¿cómo podemos tener este gozo? ¿Cómo podemos obtenerlo? Ya vimos que a través de Cristo Jesús, ya vimos que este gozo debe ser permanente, ya vimos que debe de ser pleno, pero este gozo efectivamente lo tenemos a través de Jesús, y si este gozo es profundo y permanente, solo podremos tenerlo teniendo a Jesús. También podemos tener este gozo leyendo su palabra. Cuando leemos la Biblia y aceptamos la verdad, sentimos un gran gozo. Esto es como tener el corazón ardiendo como resultado de estar con Él y oírle. Voy a tomarme un segundito nada más, permítanme. Gracias, es que me siento un poco mareada.
podemos obtener este gozo sometiéndonos a Él. En Lucas 10:21 se nos dicen dos cosas. La primera es que Jesús se regocijó. Y la segunda, que se sometía completamente a la voluntad de su Padre. Entonces su gozo era el gozo de una total y continua sumisión a la voluntad de su Padre Celestial. Y esa es la manera que también nosotros podemos obtener gozo, estar sometidos a la voluntad del Padre. Cuando aceptamos el sufrimiento, los dolores, no tanto como los placeres, entonces nuestro gozo será verdaderamente pleno. Por el Espíritu Santo, ahí en Lucas 10:21 hay una traducción que dice Jesús se regocijó en el Espíritu Santo, y hay otra traducción que dice en aquel mismo momento el Espíritu Santo llenó de alegría o de gozo a Jesús. ¿Sabes? Ahora mismo Jesús está exaltado en el cielo. Su deseo es que su gozo sea completo en nosotros. Ese es el deseo del Padre, ese es el deseo de Jesús, que su gozo sea completo. ¿Cómo puede ser esto posible estando Jesús en el cielo y estando nosotros aquí en la tierra? Es posible a través de su precioso Espíritu Santo. Volvamos a recordar que el fruto del Espíritu Santo es el gozo. ¿Sabes? Dios nos diseñó para vivir en gozo. Ahorita los medicamentos son el fenómeno del siglo XXI. La gente está acostumbrada a tomar medicamentos para depresión, para ansiedad, para todo ese tipo. Pero, ¿sabes? Cuando ellos toman esto, pueden sentir un alivio, pero cuando este medicamento pierde su efecto, los síntomas vuelven de la misma manera. En cambio, el gozo es una consecuencia y no un requisito. Y esta consecuencia viene a través de la comunión con Dios, de la lectura de su palabra, de adorarle, de alabarle. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto, tiene que venir. Es una consecuencia de tener una relación con nuestro Señor. Es una consecuencia de tenerlo a Él. Cuando uno camina en fe y obediencia y uno no está basando todo nuestro gozo en las circunstancias. Es decir, me siento bien, pues estoy feliz y tengo gozo. Pero si me va mal, estoy triste y no tengo. Entonces el gozo no proviene, vuelvo a repetir, de nuestras circunstancias. No importa lo que estemos pasando. No importa lo que estés sintiendo. El gozo proviene de Cristo Jesús, nuestro Dios. Jesús ha prometido estar ahí hasta el fin del mundo con nosotros. Esa es la promesa de Jesús para nuestras vidas. Déjeme decirle algo. La tierra está clamando por gozo. Yo recuerdo hace como unos 8 o 10 años leía un libro cristiano muy pequeñito. Y ahí el autor decía que, fíjese, estoy hablando de hace 8 o 10 años que lo leí. Ahí decía que para el 2020 la mayor causa de muerte sería la depresión a través del suicidio. Y sí es cierto, hemos visto cómo se ha incrementado la depresión, el desánimo, los suicidios. No ha respetado edades, tanto ha sido en niños, en adolescentes, en hombres, mujeres. Y más lo vimos en las pandemias, como algunas personas se quitaron la vida porque perdieron trabajo, se les cerró el mundo, etc. Entonces es importante y primordial que la gente sepa que Jesús trae gozo y que Él es la plenitud a nuestra vida. Él es el único que puede satisfacer a nuestro corazón vacío y sin esperanza. Es por eso que la tierra, al decir yo la tierra, pues estoy hablando de la gente, ¿verdad? Está clamando por gozo. Pero, ¿sabes? Desafortunadamente lo buscan en el lugar equivocado y algunas veces se busca en los medicamentos, se busca en el alcohol, se busca en la droga, etc. Pero deben saber que solo el verdadero gozo proviene de nuestro Señor Jesucristo. El mundo anda buscando alegría o felicidad, como lo acabo de decir, en borracheras, en las drogas, fiestas, cosas pasajeras que solo son momentáneas y que no traen una satisfacción plena. El gozo verdadero no ignora las realidades de la vida. En cambio, las falsas sí. Mientras estoy alcoholizado, solamente estoy ignorando la realidad. Mientras estoy drogado, solamente estoy ignorando la realidad. El gozo no es así. El gozo enfrenta la realidad y aún decide estar ahí. El gozo se apega a la verdad. Ahora, si buscamos en lugares equivocados, estamos errando en el camino, nos estamos
equivocando totalmente, porque el gozo no proviene de, sino de Dios. No proviene de aquello que tengo, de aquello que me dan, de aquello que puedo lograr. El gozo proviene totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Todo comienza con Dios y nuestra razón de ser creados. Entonces, cuando entendemos eso, que fuimos creados para Dios y por Dios, entonces nuestra búsqueda de gozo erróneo ya no va a fracasar. Pero si no lo entendemos, entonces esa búsqueda errónea de gozo nos va a llevar al fracaso. Ahora, la plenitud del gozo está disponible para todos nosotros. Isaías 55, capítulo 1, versículo al 3 dice: a todos los sedientos, wow, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compran y comen. ¿Cómo van a venir y comprar sin dinero? Pero les dice: vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego les pregunta: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Déjame decirte que tú vas a volver fértil a tu vida. Tu vida se va a volver fértil, tú lo vas a ver. Hay mucho gozo disponible para ti, hay mucho gozo disponible para mí. Solamente tenemos que mantenernos en el amor del Padre. Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Debemos de permanecer en el amor de Dios para que su gozo esté en ti y tu gozo pueda estar completo. Es muy bonito este versículo. ¿Sabe? Cuando mi papá falleció, aunque había un dolor ahí, su pérdida, la ausencia, todo, yo estaba muy agradecida con Dios y su gozo estaba en mí. Y a veces podemos pasar por situaciones sumamente fuertes en nuestras vidas, pero si sabemos y creemos de quién proviene el gozo, aún en medio de estas situaciones difíciles, el Señor nos llena con su presencia, nos llena con su espíritu y hace que en medio del dolor podamos tener paz y podamos tener gozo. Yo recuerdo que un joven se acercó a mí y me dijo: Esme, yo no podría estar como tú, yo te veo tan tranquila. El dolor estaba ahí, pero también había una esperanza y estaba el gozo y la fortaleza del Señor en mi vida. Y esto no significa que usted va a estar riéndose cuando pierda a alguien, por supuesto que no, o cuando esté pasando por una situación difícil. El dolor está ahí, pero el gozo significa que usted va a tener paz y va a tener una esperanza en Cristo Jesús y el consuelo de que el amor del Padre lo abraza y lo sostiene. Dice ahí en Nehemías capítulo 8 versículo 10: luego les dijo: vayan, coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Entonces recordemos esto: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y si tú has perdido tus fuerzas, tal vez necesites encontrar tu gozo. Luego dice el Salmo 45:7: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Deja que Dios te unja con óleo de alegría. Óleo significa aceite, así que es necesario adorar. Es necesario adorar. Voy a terminar con esto. Hay unos enemigos del gozo y son los que tenemos que saber enfrentar y conquistarlos. Uno de los enemigos del gozo es la decepción. Muchas veces las personas no entran al gozo verdadero porque han vivido han pasado por una decepción. Y empiezan: ¿por qué pasa si mis expectativas no son alcanzadas? Híjole, y yo hice esto, pero qué decepción, no lo logré. Mi sueño no se realizó.
tienen miedo a emprender una nueva amistad, a emprender una nueva relación de pareja, tienen miedo a emprender un nuevo negocio. ¿Por qué? Porque hubo una decepción y eso roba. La decepción es un enemigo del gozo y lo roba. También otro enemigo del gozo es la ansiedad. La ansiedad, en una definición, dice, es estado psicológico y fisiológico de excitación causada por la intención del cerebro de un estímulo como amenaza. La ansiedad causa zozobra, inquietud, preocupación intensa y persistente y hay temor. Pero ¿qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice Primera de Pedro en capítulo 5, versículo 7? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Toda nuestra ansiedad la debemos de echar sobre Jesús para que nuestro gozo esté completo, para que nuestro gozo permanezca en nosotros. Entonces prácticamente es arrojar las ansiedades a Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él puede con eso y más. Entonces, Jesús es el gran médico. Jesús puede sanar nuestro corazón. Si tú te quedas con la ansiedad, le estás diciendo prácticamente a Dios que deseas quedártela y buscar tus propias soluciones. Que al final, ¿a dónde vas a ir a dar? Al fracaso. Si en Primera de Pedro estamos leyendo que echemos todas nuestras ansiedades porque Él tiene cuidado, debemos de echarlas, debemos arrojárselas porque Él sabe qué hacer con esas ansiedades. Entonces, la ansiedad es muy engañoso. Entonces, el gozo no depende de nuestra buena suerte para escapar de la adversidad. El dolor todavía vendrá, pero el dolor es incapaz de ahuyentar el gozo en nuestra vida cuando entendemos esta gran verdad. No debemos dejar al enemigo que robe nuestro gozo porque es parte de nuestra herencia, es parte de lo que en un momento crucial en la vida de Jesús nos mostró que teníamos que permanecer en gozo. Entonces, a veces nos volvemos olvidadizos y olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Debemos de recordarlo. Eso le pasó a los israelitas. Olvidaron qué hizo Dios por ellos, cómo los sacó de Egipto, cómo atravesaron el Mar Rojo, cómo envió todas esas plagas para mostrarles que Él estaba con ellos, cómo les dio el agua de la roca, cómo les dio maná del cielo. Cuando venía cualquier pruebita empezaban a murmurar. ¿Por qué? Se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces nosotros no debemos de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos de permanecer en gozo, y no solamente en gozo, sino en plenitud de gozo. Entonces es bien difícil confiar en tiempos difíciles, pero sí podemos hacerlo. Entonces, el gozo es una decisión. Podemos elegir quejarnos o aceptar las circunstancias. O podemos elegir gozarnos en el Señor y confiar en todo momento que pronto saldremos de esas circunstancias. Debemos obedecer a Dios. Muchos quieren gozo, pero no obedecer la palabra de Dios. Debes de decir no a las cosas de la carne y sí a la palabra de Dios. Las personas no se llenan de gozo por casualidad. El tener a Jesús, el llenarnos de Jesús es llenarnos de gozo. Y a veces podrás ver, wow, ella siempre está gozosa. Entonces estás poniendo la vista en alguien que ha viajado por la vida y que tiene una vida llena de testimonio de las promesas de Dios. Termino con esto. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16-19. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir? En primera, debemos de estar siempre gozosos, pero debemos de orar y debemos de dar gracias por lo bueno y por lo malo. Debemos de ser agradecidos en todo momento y en toda circunstancia. Debemos de alabar. Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que confían en ¿quién? En ti, Señor. Den voces de júbilo para siempre. ¿Por qué? Porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Son unas promesas tan preciosas. Luego el Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Si nosotros confiamos en el Señor nos va a ayudar. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Debemos
aprender a vivir en gozo en todo momento, y verás que nuestra vida y tu vida va a tomar un giro diferente. Dios tiene todo el gozo que tú necesitas. Tiene todo el gozo disponible para ti y para mí. Y a través de su ayuda, a través de estar conectado con Él, lo vas a lograr. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este día. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo programa y en un próximo tema. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima.